Hola, buenas noches o buenas tardes a todos, dependiendo en qué zona del planeta estén. Soy Manfred Cepeda, facilitador de Access Consciousness y hablando con las entidades. Y conmigo está mi amiga Berenice. Hola, Bere. Hola, yo soy Berenice y también soy facilitadora certificada y facilitadora de 3 días de cuerpos de Access Consciousness. Gusto en saludarlos a todos. Y hola, Manfred, mucho gusto de verte. Sí, ya tenía tiempo, 5 días o algo así de no vernos. Imagínate tú qué pecado tan grande. ¿Qué te crees? Y hoy pues vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho, y es sobre el enunciado al liberador. Tiene algunos nombres, ahorita han cambiado varias veces, pero el enunciado liberador es como o la frase liberadora es como vamos a hablar de ello. Esta frase es de Access Consciousness. ¿Y qué nos puedes decir de esto, Bere? Bueno, sí quiero mencionar los diferentes nombres que han habido a lo largo de la historia. Enunciado aclarador, frase liberadora, frase aclaradora, aclarador, enunciado liberador, podipoc, podpoqueando. Todos esos son a lo que nos referimos cuando usamos esta frase loca de Access Consciousness, que es acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chavos, o en algunos países se dice chicos y más allá. Y no importa si dices chavos o chavos y chicos, no importa, y más allá. Entonces es lo que queremos hablar hoy y vamos a darles ejemplos y vamos a ir ilustrando cómo funciona esta frase que usamos para limpiar todas esas energías negativas, todos esos puntos de vista, juicios y cosas que tenemos de esta vida, de otras vidas, si es que creen en otras vidas, o en nuestra línea genética, o en donde sea que se haya creado. Nosotros vamos a hacer preguntas para subir la energía, y una vez que está la energía ahí, le vamos a dar así como con un borrador con esta frase liberadora, que está diseñada a ir a su mente no pensante. Porque si su mente pensante supiera cómo cambiar las cosas, ya lo hubiera hecho. Entonces, esto está diseñado para ir a su mente no pensante y cambiarla todo desde ese punto. Sí, y es una de las frases que se utiliza, bueno, es una herramienta que se utiliza muchísimo en Access. Para la gente que es nueva para Access o en Access y nos está escuchando en este Hangout, Access Consciousness, son varias herramientas que se utilizan, no nada más es una sola, utilizamos varias herramientas para facilitarnos el ser más presentes en nuestra vida. ¿Y qué implica ser más presente? Que estamos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de lo que hay alrededor. Y de esta manera, al estar presente, dejamos de vivir en nuestro pasado, dejamos de vivir en el futuro y más bien comenzamos a crear no desde las referencias que tenemos de nuestro pasado o nuestras experiencias, sino más bien de lo que realmente deseamos crear en nuestra vida. Ahora, esta herramienta se enseña muy básicamente en el taller de barras de Access. Barras es otra herramienta de este fabuloso Access. ¿Qué nos puedes decir de barras, Bere? Bueno, barras son 32 puntos en la cabeza que al tocarlos ligeramente vas como limpiando el disco duro de tu cabecita. A veces tenemos mucha carga, muchos pensamientos, a veces ni siquiera son nuestros, que llevamos y que nos van controlando y dominando muchas veces, y no nos permite elegir por nosotros, no nos permite realmente a veces ni siquiera saber qué es lo que queremos nosotros, estamos en automático. Entonces, tanto las barras, que es un proceso corporal, algo donde te tienes que tocar el cuerpo, como los procesos verbales, que son la pregunta más el enunciado aclarador, están diseñados para liberarte de todas estas cochinadas que vas recogiendo a lo largo de tu vida. Muchas veces casi ya lo traes hasta desde antes de nacer, bueno, de hecho lo traes desde antes de nacer, muchas veces, y hace que actúes en automático, que realmente tú crees que estás siendo tú y que estás eligiendo tú, pero muchas veces estás totalmente en automático. Y ustedes se pueden dar cuenta porque a veces hay gente que les sabe apretar a uno los botones y uno de repente ya se encuentra en un lugar bien raro y no sabe uno ni por qué está actuando así, ¿no? Entonces,
Todo esto se va limpiando, ya sea con las barras en la parte del cuerpo o con el enunciado aclarador, que es la parte del ser, que nosotros hablamos del ser y del cuerpo como dos entidades que viven juntas en comunión, no siempre comunicándose muy bien uno con el otro, pero el ser tiene mucho más puntos de vista que el cuerpo. Entonces, los procesos de access verbales te ayudan a deshacerte de muchas cosas, de muchos puntos de vista, que de veras a veces pueden ser milenarios, ¿no? Que pueden venir de familias, de la cultura también, imposiciones que nos ponen hasta en la religión, en los anuncios. Constantemente nos están bombardeando con ideas y todo esto lo vamos a ir deshaciendo con el enunciado aclarador. Claro, se habla mucho de la famosa conciencia colectiva, que desde ahora que utilizo más estas herramientas lo veo como una inconsciencia colectiva, donde están todos esos puntos de vista, esos programas, esas creencias que nos vamos comprando y al mismo tiempo vamos vendiendo y cada vez lo vamos reforzando más y más. Recuerdo que cuando aprendí el enunciado aclarador o la frase liberadora en esta clase de barras, en mi primer clase de barras, la verdad es que al inicio fue como, hice un bypass, como que eso no lo escuché, no lo entendí, y yo nada más me iba por el proceso corporal. Estaba muy acostumbrado a hacer muchos procesos corporales antes de Access, muchos trabajos energéticos usando el cuerpo, y eso era lo que más en lo que más estaba enfocado. Y la frase liberadora fue así como, ¡pum! Eso ni siquiera lo vi en el curso, casi. No me digas. Que tan extraño, sí, de verdad, se me hizo tan extraña la frase y fue así como, bueno, yo no creo utilizar eso, yo más bien me voy a ir por los puntos que liberan la polaridad de nuestra mente, etcétera. Cuando empecé a hacer preguntas y luego a utilizar la frase liberadora, empecé a notar ciertos cambios cuando hacemos unas preguntas, y lo hemos dicho en hangouts anteriores, hacemos dos tipos de preguntas generalmente, las preguntas que abren posibilidades y las preguntas que traen energías que tenemos atoradas, que nos están limitando esos juicios. Y cuando hacemos ese tipo de preguntas, hay ciertas emociones o ciertas reacciones que salen de nuestro cuerpo y luego con el enunciado, ¡pum!, las aclaramos, las liberamos completamente. Entonces empecé a notar que mientras más corría este enunciado aclarador, esas emociones o esa sensación en mi cuerpo se empezaba a desvanecer, hasta que llegaba a no sentir la misma emoción que tenía. Y esto fue demasiado impactante para mí. Y fue cuando empecé a utilizar este enunciado: acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortos, chicos y más allá. Que también existe una versión corta de este enunciado, que es el pod y poc o poc y pod, que es como lo pusimos en el anuncio, ¿no? Y a veces lo usamos cariñosamente, hemos creado un verbo de decir que estamos podpoqueando o podeando, yeah, pero es más común decir podpoqueando, ¿no? Fíjate que mi experiencia fue bien diferente a la tuya. Yo empecé con el enunciado aclarador y de ahí tuve 4 años haciendo clases en línea y comprando libros antes de correrme las barras por primera vez. ¡Wow! ¿En serio? Y fíjate que chistoso que estamos hablando, ese programa normalmente es entidades y demás, porque para mí fueron unas entidades que me lo trajeron. Yo vivía en una casa gigantesca en Canadá y tenía la casa llena de chicos normalmente, a veces vivían hasta 25 adolescentes conmigo, y estaba mi esposo y mi hijo, que ellos hacían las compras de comida, ellos hacen de comer, y tenía a mi hija Itzel, que es autista, que en ese entonces no habíamos empezado Access, entonces no funcionaba muy bien en esa realidad. Estamos preparándonos a irnos a México, entonces los chicos que vivían conmigo todos habían regresado a sus casas, o sea, habían buscado dónde vivir, ¿no? Mientras que nosotros nos íbamos, y de repente tengo una casa vacía, solo está mi hija, y yo me rompo unos dedos del pie. Y no tengo a quién pedirle auxilio, no puedo irme yo al hospital porque mi hija no sabe ni hervir un huevo. Entonces, estoy yo con dolores muy intensos sin poderle avisar a nadie, y con la cuestión de qué hago, si llamo una ambulancia y me llevan al hospital,
¿quién va a cuidar a mi hija? ¿Cómo va mi hija a estar sola en esta casa, no? Entonces empecé yo a buscar cosas en el internet. Yo hacía EFT y algunas otras cosas, no muy en serio, pero sí las hacía y bastante buena era para eso. Pero yo sabía que el dolor, los dolores eran tan intensos que requería algo más. Entonces empecé a hacer preguntas y pedirle a las entidades con las que yo trabajo, tengo unos seres de luz súper divertidos con los que trabajo, normalmente que es mi equipo de colaboración, gracias. Y con ellos les dije, ahorita requiero algo, pero así que me va a cambiar la vida ya, porque no puedo dejar a mi hija sola y necesito algo que me va a ayudar ya. Y me encuentro en el internet. Yo había sido asistente investigadora por muchos años y sí tengo la capacidad de encontrar cosas en el internet que nadie más. Esa es una habilidad natural que tengo, ¿no? Con ayuda de las entidades encuentro cosas que no debería de encontrar. Y me encontré una clase avanzada de Access, donde no explicaban el enunciado aclarador. Yo solo oí a dos gringos hablando con un humor muy americano, y sí, lo siento, pero en ese entonces tenía puntos de vista sobre el sentido de humor americano y empiezo a oírlos como gallinas, ¡puc, puc, 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 puc! ¿No? Y yo no sé qué están diciendo, pero solo oigo, ¡puc, puc! ¿No? Y cada vez que hacen el ¡puc, puc! Algo cambia en mi universo y empiezo a tener menos dolores, tengo más claridad mental, porque con tanto dolor no podía ni pensar, y empiezo a tener más claridad, más claridad, más claridad, y de repente sé lo que tengo que hacer. Y no sé si la clase fuera de 2 horas o algo así, 2 horas y media, o la grabación que me encontré fue bastante larga, pero después de eso pude caminar desde un extremo de mi casa hacia la otra y llegar al cuarto de mi hija y decirle, mi amor, estoy mal, no voy a poder bajar ni subir las escaleras, tú te tienes que hacer cargo de la casa, ponme en una silla de oficina y llévame a mi cuarto otra vez, voy a tener que estar acostada. Pero encontré unas grabaciones muy raras, pero algo está cambiando y estas personas son mágicas. Esa fue mi primera experiencia. Y chistoso, mi hija lo escuchó y me dijo, mamá, yo creo que esto es lo que me va a sacar. Porque ella todo el tiempo no entendía por qué ella era tan diferente, porque ella no podía ser como mi hijo y yo somos muy extrovertidos y ella era tan introvertida y tenía tantos problemas. Y ella fue la que constantemente me dijo, mamá, yo quiero más de esto, más de esto, más de esto. Es mágico, es completamente mágico. Y sí. Recuerdo que yo al empezar a usarlo, con ese desvanecimiento de emociones y de locura que estaba teniendo, y digo locura porque en ese momento estaba en una relación que no era muy funcional, sin embargo yo seguía enganchado a la relación, y estaba haciendo preguntas. Ahí fue donde comencé a hacer preguntas si esa relación realmente era expansiva para mí, si realmente iba a ser una contribución en mi vida. Y todavía tenía muchos puntos de vista sobre si esa es la relación correcta, si esto es lo que estaba esperando. Sin embargo, empecé a hacer las preguntas y a hacer muchos podipocs sobre todos los juicios y todo lo que estaba creando o considerando como correcto, como lo mejor en esa relación. Total, fui haciendo varios procesos, varias preguntas en donde ya no nada más estaba hablando sobre mi relación o sobre la otra persona, sino sobre mi pasado. Y al hacer preguntas, al empezar a escuchar más preguntas en algunas clases de Access a las que también estuve buscando, así como tú, estuve en línea y me interesó un poco más sobre el enunciado aclarador, empecé a ver algunos videos y hacer algunas preguntas. Al hacer esto más y más, fue para mí sorprendente que muchos puntos de vista que yo estaba teniendo venían de mi familia, venían de mi mamá, venían de mis tías, de la familia completamente. Y después de 6 meses, yo radico en Estados Unidos y voy a México cada 4 o 5 meses. A los 6 meses que regreso a México, noté un cambio en mi familia y principalmente en mi mamá, donde esos puntos de vista que yo había comprado de ella empezaron a cambiar, como que fue un poco más flexible y ya no tenía ella esa rigidez o esos mismos puntos de vista. Hubo un impacto que no nada más fue hacia mí, no el cambio nada más fue hacia mí, sino de quién lo fuimos aprendiendo. Y eso es algo que me encanta de Access, que una vez que liberamos todos esos patrones, esas creencias y juicios,
de nosotros que hemos aprendido, es como una reacción en cadena hacia atrás y vamos cambiando no nada más nuestro ser, sino el de los demás y cómo puede mejorar eso. Una experiencia padrísima. Y gracias por compartir, porque sí, yo veo a mi papá y a mi mamá muy diferentes. Mi mamá murió hace unos años, pero ella se enamoró de Access y realmente Access la ayudó a morir de una forma muy, muy bella, que fue algo que a veces no hablamos de eso, el ayudar a alguien a morir si lo están eligiendo, pero para mi mamá fue muy bonito. Fue una experiencia que también le cambió la realidad a mucha gente, pero yo donde lo veía era con mi hijo. Yo empecé a Access y una de las cosas que yo cambié de repente fue el no ser la mamá gallina con todos estos hijos, los míos y los prestados. Cuando yo tomé la primera clase de fundamentos, en cuestión de 15 días, todos los hijos que tenía, que eran 25 en ese momento, chicas y chicos, todos salieron de la casa con buenos trabajos, con becas, y fue increíble cuando yo dejé de estar ahí como mamá gallina. Y mi hijo se va yo vivía en la parte atlántica, junto a la playa de la parte atlántica, y él termina en Vancouver, en la parte del Pacífico, también en la playa. O sea, de veras, al extremo de uno de los países más grandes que hay. Y cuando yo hacía clases, por ejemplo, del dinero, estaba yo en medio de la clase del dinero y dejábamos ir algo, y ya ves cómo a veces cuando dejas ir algo, percibes que algo cambió muy grande, ¿no? Sí. Y en eso me llegaba un mensaje de mi hijo, me acaban de promover y me están pagando $17 la hora cuando lo acababan de correr del mismo trabajo, ¿no? Y cada cosa que yo dejaba ir una cosa y hasta mi hermano hacía burla y se enojaba. No realmente se enojaba, pero decía, nosotros estamos pagando por las clases y ya ni... Ellos tienen los beneficios. Todo, ¿no? Y fue bien chistoso porque de verdad nosotros hacemos las clases o después teníamos un programa de radio antes de que existieran aquí con la cámara, ¿no? Teníamos un programa de radio en español para llevar estas herramientas a todos y cambiábamos algo en el programa y inmediatamente empezaban a llegar los mensajes de Yannick y nosotros, wow. Sí. Y él no cree en Access, de hecho, por muchos años estuvo en contra de Access, porque no entendía que estaba haciendo su mamá. Yo dejé un puesto muy, muy bueno en la universidad y estaba yo acabando mi doctorado y lo dejé todo por Access, ¿no? Y él no entendía, después de tantos años de estudios y estando a 3 o 4 capítulos de acabar tu tesis, ya había pasado los exámenes y todo, dejó todo por Access, no lo entendió. Ahorita ya es parte del equipo y ha tomado clases y usa Access sin saber o a veces sabiendo en las cosas que él da también, ¿no? Entonces es bien interesante cómo va cambiando el lineaje para atrás y también hacia adelante, cómo vas liberando, ¿no? Con el enunciado aclarador. Vas liberando todo lo que hemos creado hacia el futuro, porque al final creamos hacia el futuro con todos nuestros puntos de vista y nuestros juicios. Es algo que ya estamos definiendo y así ya lo estamos planeando para nuestro futuro. Algo que me gustaría agregar es también en mi trabajo, ahora que mencionaste trabajo, recién me mudé a Estados Unidos, me movieron a través de la empresa. Yo tenía bastantes juicios que no me había dado cuenta que tenía sobre ser mexicano, sobre trabajar en una empresa que es alemana, pero que está en Estados Unidos. Y bueno, todos los juicios que percibía también, juicios que percibía de otros, pero también los juicios que yo estaba teniendo acerca de mí mismo, de no poder hacerlo, de tal vez que sea la burla de los demás, o que es el clásico mexicano, o es el indocumentado. Entonces, habían tantos puntos de vista que estaba percibiendo y que estaba comprándome, que para mí empezó a ser muy pesado estar aquí. Ya estaba como que no muy contento, ya quería regresarme. Empecé a hacer todos los podipoc de estos juicios y todo empezó a transformar. Inclusive mi jefe, a los meses después, me dijo que él estaba sorprendido por el performance, por el trabajo que estaba haciendo. Y sí, me lo soltó así, me dijo, y es sorprendente viniendo de mexicano, cómo veniste a transformar todo esto. Wow. Así de wow, pues gracias, pero al final también fueron todos los puntos de vista que empecé a quitarme de mí mismo y de todo lo que estaba percibiendo. Entonces ese es el uso de los podipocs, ese es el podpoquear. Vamos a ver qué es esto, Beri. Sí, entonces, era lo que iba a decir, ¿no? Entonces,
empezamos con bueno, malo, acertado, equivocado. Y hablamos de puntos de vista y son los puntos de vista que ponemos. Por ejemplo, los alemanes son muy buenos, ¿no? Pongamos. Entonces, si decimos, es que los alemanes son mucho mejores que los mexicanos, o son muy buenos, o los gringos son muy buenos, entonces ya los pones como en un pedestal y no puedes ver nada más que lo bueno. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de las chicas esas que se quedan como atrapadas en el novio maravilloso que las dejó, pero si el novio regresara, ese es el novio maravilloso, ¿no? Entonces no pueden recibir de ningún otro hombre porque ese es el hombre de su vida. Y todos podemos ver que el hombre no sirve para nada, ya probablemente está casado y tiene 3 hijos, perdón, pero ya lo declaraste maravilloso y no puedes ver nada más que lo maravilloso. Y lo peor de todo es que eso no estás dispuesto a cambiarlo, porque lo malo sí, pero lo bueno no lo quieres cambiar. Sí, por ver que las cosas son buenas, es difícilmente Perdón. soltamos lo que creemos que es bueno. Así me pasó muchas veces en relaciones y en el trabajo igual, por no dejar una posición que consideraba muy buena, que consideraba muy contributiva, no me permitía ver más posibilidades. Ya lo perfecto, lo único, y ya no estaba recibiendo todo lo que había en el universo que me estaba ofreciendo, que era inclusive más grande, más allá de lo que estaba imaginando. Entonces, en todos esos lugares en donde han hecho su trabajo perfecto y único, donde han tenido esta experiencia que solamente están viendo esta posición o esta situación como única, perfecta, buena y la más maravillosa, sin ver las demás posibilidades que el universo nos ofrece, se permiten descrear y destruirlo, por favor. Sí, claro. Pecado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos, y más allá. ¿A quién o a qué has declarado lo más perfecto y maravilloso de tu vida? Todo lo que eso sea multiplicado por intuición, lo que es destruir y descrear. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, puede por todos los 9 cortos, chavos y más allá. No puedes destruir y descrear nada que sea verdad. Si es verdad para ti, no lo puedes destruir. Lo que estás destruyendo es todas las babosadas, todas las tonterías, todos los puntos de vista que hayas puesto y no te permiten ver. Nosotros en español decimos que todo depende del color del cristal con que lo veas. Y los puntos de vista que tenemos nosotros, o los juicios, es el cristalito rosa, donde queremos todo ver, todo del color de rosa. Eso hacía yo y todavía a veces lo hago. Y luego el negro, porque esa persona es malvada y horrible y espantosa. De ese ni quiero ver nada, entonces casi es polarizado o sobrepolarizado. Y luego el verdecito, porque tenemos que tener unos de color natural, porque tal vez está muy esmogueado el país, entonces hay que ponerle tantito verdecito para que se vea más bonito, ¿no? Y el azulito para que el cielo se vea más bonito de lo que es. Y nos vamos engañando y nos vamos poniendo estas cosas, a veces para querer mejorar las cosas y otras veces porque con toda la basura que tenemos, compramos puntos de vista de que si alguien te dice, ay, es que esa chica me cae gorda, inmediatamente te alineas o reaccionas en contra de eso, y en cuanto ya reaccionas en favor o en contra de algo, ya tienes tu lente polarizado o tu lente de color que va creando todo esto. Y al final tenemos así como de fondo de botella tantos cristales que ya no vemos, está todo distorsionado. Y eso es lo que vamos a destruir y descrear. Entonces, todo donde hayan declarado a alguien o algo lo más perfecto, lo más maravilloso o el momento más hermoso de su vida, lo queremos destruir y descrear, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Yo en muchas de las clases de relaciones que doy, una de las cosas que me gusta popoquear es ese beso que tú ya declaraste que fue el más maravilloso. Porque todos tenemos ese beso. Y si ya lo declaras maravilloso, no puedes recibir nada mejor. Entonces, todo donde hayamos declarado un beso, el beso más maravilloso, y no podamos recibir ninguno mejor, ¿lo queremos destruir y descrear? Sí, por favor.
Ay, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y todo puede ser la vacación más maravillosa, el regalo más maravilloso, la pareja más maravillosa, el hijo más maravilloso, la mascota, la comida, todo lo que hayamos declarado lo mejor, eso lo queremos pospoquear, porque eso es lo que más nos ciega, porque no nos deja recibir algo aún mejor. O No quiere decir, muchas cosas mejores. Perdón. claro, no quiere decir que van a olvidarse de esa memoria, no quiere decir que van a dejar atrás todo eso, para nada. Lo que estamos haciendo es quitar la energía de lo que no te está permitiendo recibir más, como lo menciona Bere, como ya lo hicimos perfecto, ya lo hicimos lo mejor, ya desde nuestro punto de vista ya no hay nada mejor que eso. Entonces, ¿qué tal si hay algo mucho mejor que eso y más divertido? ¿Y cuántos lentes estamos usando para querer ver lo que queremos ver y no lo que realmente es? Todos esos lentes que se han creado para ser positivos, para ser perfeccionistas, o lo contrario, para ver todo malo y ser o juzgar las cosas de manera que hagamos lo correcto, se permiten, por favor, destruir todos esos lentes y descrearlos de esta realidad. Sí, por favor, gracias. Está equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Yo tenía esos lentes bien puestos. Desde pequeño tenía así como que mi camino bien definido de qué es lo que quería hacer en la vida y actualmente no es nada de eso. Pero son los juicios y de la manera en la que crecí con las personas alrededor de mí en las que yo me fui basando para crear toda la realidad que estaba creyendo que era perfecta para mí. Ya saben, tener la casa perfecta o el espacio o vivir en el lugar perfecto, la relación perfecta. ¿Cuánta energía realmente gastamos y nos esforzamos en poner todo a la perfección cuando hay tanta facilidad para crear lo que deseamos? Todos los lugares en donde todavía tienen toda esa energía puesta enfrente de ustedes, tratando de no recibir nada o tratando de protegerse de todo lo que se encuentra alrededor de ustedes, se permiten descrearlo, destruirlo, por favor. Ay, sí, gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos, y más allá. La perfección es una de las trampas más grandes que existen, porque perfección de acuerdo a quién. Lo que es perfecto para mí no va a ser perfecto. Mi casa perfecta ahorita, a esta edad, no es la misma que hace 2 o 3 años, no es la misma que va a ser en 5 años, no es la misma que es para Manfred. Lo que es perfecto como Berenice hoy es de acuerdo a quién, de acuerdo a mi esposo, de acuerdo a mis hijos, de acuerdo a mi jefe, bueno, no tengo jefe ahorita, pero de acuerdo a Manfred, de acuerdo a quién. ¿Y cuántos puntos de vista? Por cada punto de vista que tú tienes para sostenerlo en su lugar, se requieren 25 más. Y por cada de esos 25 se requieren cada uno 25 más. Entonces, es una pirámide enorme de juicios para sostener un punto de vista. Entonces, eso del perfeccionismo, además de que es un juego que ya estás perdiendo, porque nunca vas a ser perfecto, porque nunca va a haber consensus de qué es la perfección. Entonces, todo donde nos hayamos comprado que es posible la perfección, lo queremos destruir y descrear, por favor. Sí, por favor, y la verdad absoluta. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y todo donde estemos comprando o vendiendo que somos perfectos o que no somos perfectos, lo queremos destruir y descrear. Sí. Wow, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y bueno, ahorita hablemos del otro lado, de lo malo o lo horrible y lo espantoso, ¿no? Que eso también nos mantiene atrapados a veces porque no nos damos cuenta de lo mucho que nos conviene a veces eso que ya declaramos malo. Pero muchas veces cuando declaramos algo malo, ya no podemos recibir. Y el ejemplo que siempre pongo y que todo el mundo entiende fácilmente es el exmarido, que luego se quejan las personas de que no pueden recibir, que no les pagan la pensión alimenticia y cosas esas, pero ya los declararon tan malos y tan horribles que no pueden recibir nada de ellos. Y cuando se empiezan a cambiar los puntos de vista sobre eso, cuando empiezan a empezar a hacer, encontrar motivos por los que estar agradecidos de ellos y empiezan a recibir el dinero y hasta más. Entonces, chicas o chicos, si hay alguno que también reciba pensión alimenticia de su mujer, o de sus padres o de quien sea, todo donde hayan declarado a alguien terrible,
no van a recibir nada. Así es que todo donde hayan declarado a alguien terrible, fatal, espantoso o malo o malvado, lo quieren destruir y descrear, por favor. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y como decía Manfred, es estar conscientes de lo que es. Access Consciousness en español es acceso a la conciencia. Tú quieres estar consciente de quiénes son. Sí pueden ser malvados y sí pueden ser codos, como decimos en México, tacaños, avaros, pueden serlo. Pero si tú ya los declaras, eso no les das posibilidades de cambiar. Cuando tú no tienes puntos de vista, ese es el espacio de infinitas posibilidades, donde si tú no tienes puntos de vista, ellos pueden cambiar. Si lo eligen, si no lo eligen, esa es su elección, porque una de las verdades del universo es que todos tenemos elección, el libre albedrío. Pero mientras que tú los estés declarando culpables o malvados o terribles, ya te amolaste, porque no estás recibiendo de ellos. Y cuando estamos juzgando a las personas de esa manera, como malo, malvado, o inclusive bueno, todo lo bueno y lo mejor, lo que estamos haciendo es encarcelarlos de alguna manera. Y es ahí donde Bere comenta que no pueden cambiar, no le estamos dando esa posibilidad de cambiar. Y estos encarcelamientos son todos nuestros juicios sobre las personas que nosotros hemos también anhelado cambiar, que cambie, porque no es la relación que esperábamos o queremos que esa persona cambie. Ya estamos juzgando algo malo, algo está mal con esa persona y yo no estoy contento con eso. Y es ahí donde empezamos a generarles esas pequeñas capas alrededor de las personas o de las situaciones y ya no podemos recibir nosotros, ya no podemos permitir también esa posibilidad a los demás que cambien. Y eso empieza, en lugar de generar una posibilidad, una contribución, una creación en nuestra vida o nuestra relación o en nuestro trabajo, más bien es como la separación y empezamos a separarnos de todo eso. Y eso ya realmente no es una contribución. Todas las separaciones que han creado a través de sus juicios, sus puntos de vista, sus definiciones y clasificaciones de sus parejas, de sus trabajos, de sus padres, de sus familiares, y de la casa en la que viven, del carro en el que manejan, el país de donde son. El país de donde son, la economía que tienen. Se permiten, por favor, descrear y destruir todo esto. Gracias. Bueno, malo, boy, todos los 9 cortos, chicos, y más allá, hasta la espalda se me erizó. Sí, sí. ¿Cuántas separaciones estamos creando para mantenernos aislados? Y en modo de víctima. Todos los que esos sean multiplicados por un Dios y yo nos queremos destruir y descrear. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y cuando hablo de multiplicado por un diosillón, es a la potencia de un diosillón. Y en Access usamos el humor a veces, porque estas cosas pueden ser muy serias. Y diosillón es un número tan grande que solo Dios sabe, ¿no? Entonces lo multiplicamos a una potencia infinita, ¿no? Como Dios. Entonces es solo una broma, pero sí lo estamos multiplicando a un número que ni siquiera nosotros sabemos, para que tenga esa potencia de cambio. Entonces, bueno, eso es acertado, equivocado, bueno, malo. Podipoc, punto de destrucción. Esto es cuando tú te vas cortando en pedacitos para caber en una realidad. Por ejemplo, como mujer mexicana del siglo XXI, tengo que cortarme en pedacitos para caber en la realidad de lo que es una mujer mexicana. Una mujer mexicana del siglo XXI no es lo mismo que una del siglo XVIII y una del siglo XVII. Ser mujer o ser hombre no es lo mismo. Entonces, todas las cajitas donde te vas poniendo, te tienes que cortar en pedacitos. Para estar en una relación, te tienes que cortar en pedacitos. Te vas destruyendo. Ese es uno de los puntos de destrucción. ¿Quisieras tú añadir más cómo es el punto de destrucción, Manfred? Sí, punto de destrucción también son todos esos lugares en donde destruimos algo de nosotros, algo en donde nosotros nos honramos, donde yo recuerdo mucho de niño en esas situaciones en las que, pues yo aprendí de mi familia a honrarme de cierta manera y a respetarme. Sin embargo, hubo algunas situaciones en mi infancia en las que yo mismo empezaba a quitarme ese valor y a no honrarme de la misma manera, más bien a honrar a otros antes que a mí.
Y esos son los lugares en donde empezamos a destruir algo de nosotros, algo que nos hace ser el ser que somos y reconocer la potencia que somos, la magia que somos. Todos esos lugares en donde has dejado algo de ti por validar la realidad de alguien más, se permiten descrear y destruir eso, por favor. Sí, gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poi, poc, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. En todos los lugares en donde prefieres ser más amable con otros que contigo mismo, te permites despegar y destruir todo eso, por favor. Oh, gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, más allá. Preferimos darle más valor a la otra persona, a nuestra pareja o a nuestros amigos o a la otra. Espérate, Manfred, está entrando un ruido espantoso. Está entrando un ruido horrible en el micrófono. Yo no lo escucho. Algo pasó con tu micrófono, no te oigo. ¿Así me escuchas mejor? Tu micrófono está fallando. A ver. ¿Mejor? Ya. Listo. Creo que estaba muy alto. Ok. Ok, entonces estaba en todos esos lugares en donde han sido más amables y han preferido la realidad de otros que honrar y validar su propia realidad. Se permiten descrear y destruir esto. Sí, gracias. Estaba equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Todo donde hayamos comprado que es más amable, o que es mejor dar que recibir, lo queremos destruir y descrear. Por favor, ese era mi punto de vista, bien interesante. Por algo tenía yo tantos dolores y tantos problemas de salud. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Wow, sí, yo también esos puntos de vista, ¿cómo los tenía? Era mejor dar que recibir o para recibir también hay que dar. Y empiezan esas obligaciones de dar, recibir, que ya no son una contribución, ya más bien es la obligación de hacerlo y ya no crea tanto. Y nosotros venimos de un país donde el sacrificio ha sido bien interesante, porque los indígenas de aquí, tanto los mayas como los toltecas, como los aztecas y varios de los grupos indígenas principales que habían aquí, usaban el sacrificio humano. Y habían hasta guerras que se llamaban guerras floridas, donde el único objetivo era encontrar prisioneros para sacrificarlos para los dioses. Entonces, el sacrificio ya era parte de la cultura y de la tierra. Aquí muchas veces hablamos que los dioses necesitaban, bueno, es lo que decían, que los dioses necesitaban la sangre humana para poder salir, sobre todo el dios Sol, pero también estaba el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Diferentes dioses requerían del sacrificio humano para poder sobrevivir y seguir renaciendo. Y luego llega la Iglesia Católica durante la época de Inquisición, donde hubo muchas torturas, mucha sangre, y también hubo esto de que hay que sacrificarse, ¿no? Y una mujer tiene que ser abnegada y sacrificarse por los hijos, sacrificarse por la iglesia, el hombre tiene que sacrificarse por la familia. Hay todos estos puntos de vista de que hay que ganarse el pan de cada día con el sudor de tu cuerpo. Miles de cosas que nos han impuesto, primero las religiones y luego las culturas, los gobiernos también. Hay que sacrificarse por la patria. El himno nacional de México es bastante sangriento también. Mexicanos al grito de la guerra, ¿no? Y en muchas culturas latinoamericanas también está esto de la sangre, esto del sacrificio, ¿no? Entonces, todo donde hayamos comprado que la vía a algo mejor, a una vida mejor o al cielo, o para que la familia esté bien o para que la patria esté bien, es a través del sacrificio. ¿Lo queremos destruir y descrear, por favor? Sí, por favor.
Ay, ouch, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Es cuando nos perciben a Manfred y a mí, o cuando nos ven a Manfred y a mí haciendo cara. Haciendo no. Es que podemos percibir qué tan fuerte es ese implante en la gente y a veces lo percibimos en nuestro cuerpo. Es una de las habilidades que tenemos o que hemos desarrollado. Cuando ya te quitas puntos de vista, a veces a mí me gusta hablar que tenemos superpoderes y esta es una de las cosas que desarrollamos como superpoder, la capacidad de percibir dónde hay una mentira o dónde hay un implante y de esa manera lo podemos destruir de una forma así de fácil, ¿no? Dinámica, mucho más dinámica. Y ahora que comentas también, que estabas comentando lo del sacrificio, me vino la conciencia de la imposición que hubo para los de México, principalmente la imposición de los españoles sobre las culturas, y donde nace también el malichismo, donde somos o preferimos al extranjero en lugar de nuestra propia gente, ¿no? O hacer esa clasificación de, ok, esa clasificación, porque ese es un punto de vista. Y esta es la gente menos interesante. Entonces, todos esos puntos de vista y todo lo que hemos creado en separación de nosotros y de todos los seres que estamos en la Tierra, se permiten descrear y destruir esto, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Es bien chistoso porque a mí a veces me acusan de no querer México. Pero cuando estoy en México, si anuncio muchas clases, dicen que estoy quitándoles alumnos a todos. Pero a mí me dijeron lo mismo. La verdad. Y entonces, si venimos, somos como los conquistadores, porque vivimos en el extranjero. Pero si no estamos, entonces no queremos a México y somos malinchistas y preferimos abrir la conciencia en el extranjero. Entonces perdemos si estamos en México y perdemos si no estamos en México. ¿Y cuántas cosas así se crean para crear separación, no? Y no recibir de alguien. Entonces, todo donde nosotros estamos creando estos universos conflictivos que los llamamos nosotros o conflictuales para no recibir de alguien y no crear, ¿lo queremos destruir y descrear, por favor? Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Bueno, ese es pod. Ahora, POC es punto de creación, son las siglas de inglés, Point of Creation, y es donde se haya creado el problema, ya sea en esta vida, en otra vida, en Saturno, en Plutón, que fue la abuela Cholita cuando se huyó con el revolucionario, cuando el abuelo Juan Francisco se emborrachó y perdió toda su herencia. Donde quiera que se haya creado el problema, no nos importa, no vamos nosotros a estar haciendo regresiones, no vamos a estar tratando de investigar o diagnosticar el problema, simplemente donde se haya creado, matarile, ¿no? Como decimos en México, o lo vamos a borrar, ¿no? Con el enunciado aclarador, y ese es donde se haya creado el punto de creación. ¿Quieres añadir algo tú, Manfred? Sí, realmente es irrelevante el cómo se haya creado, en dónde se haya creado o en qué vida se haya creado. Es toda esa emoción, sentimiento que generó, que le dio fuerza a esa creencia y que te mantiene en ese estado de limitación, donde si, por ejemplo, en una vida te robaron tu riqueza a cambio de tu familia o por salvar a alguien o por algún beneficio hacia ti, hacia tu cuerpo, creas esa sensación de pérdida y ahora en esta realidad puede que no estés generando mucho dinero, por esa sensación que tal vez conscientemente no lo tienes presente, sin embargo está en el subconsciente y te dice, si tienes dinero vas a perder a tu familia o vas a perder tu vida. Entonces es ahí, no nos interesa en qué vida, no nos interesa exactamente la situación, pero al decir el POC, nos vamos a ese lugar, a ese momento en donde fue creado y lo desvanecemos. ¡Pum! Todo lo que no les permita ver las posibilidades detrás de este enunciado aclarador. ¿Se permiten descrear y destruir eso, por favor? Sí. Está equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Y todas las creaciones que han hecho y que han limitado su realidad en esta dimensión, tiempo y espacio, se permiten descrear y destruir todo esto. Sí, gracias. Está equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Y eso es POC. Oh, qué rico. Y bueno, todos los 9 son todas las capas
de basura, no voy a decir malas palabras, de basura, y como a veces sentimientos encontrados que tiene uno, porque sería muy fácil si solo lo declaramos bueno o si solo lo declaramos malo, pero a veces hay como sentimientos encontrados. Por ejemplo, mi mamá se estaba muriendo de cáncer. Ella, desde que yo era chiquita, se quería ir. La verdad es que mi mamá tuvo una infancia muy difícil y muchas veces no estaba contenta con su vida. Y esperó a que estuviéramos ya mayores para irse, pero ella sí se quería morir. Entonces, en parte ella se quería morir, tenía cáncer, se quería morir, y en otra parte quería estar con nosotros, quería disfrutarnos. Ella, al enfermarse de cáncer, mis hijos y yo nos venimos a vivir a México después de que yo llevaba más de 30 años viviendo en el extranjero a cuidarla. Entonces ella estaba bien contenta porque estábamos ahí todos, dejamos de trabajar, hasta mis hermanos bajamos mucho de trabajar para estar con ella constantemente. Entonces había un beneficio morboso si quieren, pero había un beneficio a que ella tuviera esta enfermedad. Por otra parte, qué padre, ya me voy a ir de este cuerpo, ¿no? Entonces, a veces hay todas estas emociones encontradas, todas estas cosas que a veces ni siquiera sabemos, y es como una telaraña que está ahí. Entonces, esa es una de las capas que pueden estar ahí creando esto, ¿no? A veces también nos estamos castigando o creando otras cosas que no sabemos lo que son, y eso cabe dentro de las 9. ¿Tú, Manfred, quieres añadir algo sobre esto? Sí, bueno, realmente todas las 9 son esas diferentes capas energéticas de toda esa basura que hemos ido acumulando en todas las vidas y pues afecta no nada más a nuestro cuerpo, realmente hay otros cuerpos energéticos que tenemos y tiene un impacto no nada más en lo físico, sino en otras dimensiones, realidades, tiempos y espacios. Entonces, cuando corremos todos los 9, va a muchos niveles, no nada más es un nivel de capa en nuestro cuerpo, va a muchos otros niveles, que tampoco es relevante que sepamos en dónde está o en qué parte de nuestro cuerpo energético está. Eso es irrelevante. No buscamos aquí, no estamos rascando en donde se generó. Más bien, al decir esto, es tan fácil como borrarlo y listo. Es bien chistoso porque tengo muchísimos alumnos que son psicólogos. De hecho, la última clase de fundamentos que hice eran psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas y doctores, todos los que vinieron. Y fue una de las clases más mágicas. Y he dado charlas a psicólogos, porque los psicólogos cuando vienen a Access y empiezan a trabajar con las herramientas de Access, pueden trabajar con sus clientes de una manera muy dinámica, porque pueden dejar ir muchas cosas sin tener que estar analizando poco a poco de dónde vinieron las cosas. Simplemente con las preguntas dejan ir mucho. Entonces, en Estados Unidos y en países como Australia, en países europeos, también Access, el enunciado aclarador, las barras, ya forman parte del currículum de escuelas de enfermería, de doctores, de diferentes tipos de doctores, terapeutas, y los diplomas que damos en Access se cuentan como parte del currículum y de los puntos que tienen que tener para ya sea mantener su licencia o obtener su licencia en muchos países. Eso lo quiero decir porque sí suena raro, suena a veces medio esotérico o no sé qué cosa, pero ya en muchos países está comprobado que cambia y está aceptado por muchas universidades, escuelas. Solo quería añadir eso. Y lo que mencionas sobre los psicoterapeutas y las personas que se dedican a hacer sesiones con las personas para profundizar más sobre lo que pasa en sus vidas y cómo transformar ello. Esta es una de las modalidades que de mis pacientes, más bien de las personas que han acudido a mí para hacer algún proceso verbal o barras, han liberado tantas cosas tan rápido que sus sesiones, que por un lado dejan de ir a las sesiones con los psicólogos, porque pasan tantos años tratando un solo tema, cómo dejar una relación, cómo dejar la codependencia emocional, cómo transformar su realidad financiera y tener más abundancia, no nada más en cuanto a dinero, sino realmente el empoderamiento y el valor a sí mismo.
Todo eso con preguntas, con eliminación o aclaración, limpieza de juicios, abre tantas posibilidades que no es necesario estar indagando y estar buscando qué fue lo que generó y qué traumas tuviste de niño y todo el drama que se generó. Al estarlo recordando y al estar haciéndolo más real, es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo cada vez más real. Y aquí lo que queremos hacer es quitarnos de ese trauma, salirnos de ese drama que hemos estado comprando y el pobre de mí y es que fui abusado y empezamos con esas culpas y esas situaciones que nada más nos dejan anclados a la realidad en la que estamos. A mí lo que me ha asistido mucho más para salir de este drama es precisamente esto, preguntas y el enunciado aclarador. Es mágico. Estaba yo pensando, recordando, hoy en la mañana di una clase para los que llegaron también eran psicólogos o psicoterapeutas, para gente con problemas mentales como esquizofrenia, y también, o sea, vinieron a eso, a aprender las herramientas de Access para salir de eso. Y fue bien interesante, porque una vez que has tratado estas herramientas, realmente lo rápido que funcionan, a veces de veras no tienen ni que creer en esto para que puedan cambiar. De hecho, a mi papá se le quitó el cáncer a base de preguntas y procesos. Y era un señor ya bastante grande, sigue siendo, tenía 80 y pico de años cuando lo diagnosticaron con cáncer y él no creía en nada de esto. Y a base de preguntas, las barras y procesos de cuerpos, dejó ir todo y sigue vivo y está súper feliz. Y de hecho es mucho más amable y mucho más dulce de lo que fue en mucho tiempo porque se liberó de muchas cosas. Y muchas veces ni siquiera estamos siendo nosotros, estamos siendo otro ser. Hay muchas energías que entran a nuestro cuerpo y con algunos de las personas que han asistido a mis clases siendo psicólogos ven estos cambios de humor, la famosa bipolaridad o personalidad múltiple, la esquizofrenia, todo esto, cómo de inmediato una persona puede cambiar y actuar totalmente de otra forma. Y estos son seres que están en nuestro ser, que están dentro de nuestro cuerpo y en lugar de estar tratando de ver cuál es la causa de lo que genera esta bipolaridad, esta personalidad múltiple, buscar las razones, simplemente estás buscando algo que ni siquiera es tuyo. Entonces puedes pasar años en buscar algo que ni siquiera te pertenece y tan fácil como un proceso de aclaración de seres, de energías que estén dentro de ti, puede transformar tu vida fácilmente. No, y pierdes peso, pierdes años, es increíble. Hoy además, una de las personas que vino trajo a su hijo de 17 años y fue bien chistoso porque cuando llegó venía mal, traía una gastritis bastante terrible, de hecho no había ido a la escuela por eso, se veía chiquito, se veía cansado, se veía casi hasta encogido. Y fue bien chistoso al final de la clase. Hasta le dije, uy, qué sexy te ves, ¿no? De repente era un hombre derecho, la piel se le había cambiado y bueno, fue impresionante el cambio que por unos pox y un proceso de cuerpo. Sí, así es. Y bueno, vamos a ver qué son los chicos o los chavos. Los chicos son esas esferas. A eso le llamamos en Access esferas nucleadas, que cuando estamos tratando de quitarnos de un punto de vista, de un juicio, y vamos quitando capa por capa por capa, y cuando vemos son más capas y más capas, y no dejan de salir esas capas, decimos, bueno, ¿y dónde está? ¿De dónde se genera esto? Y lo que estamos tratando de atacar simplemente es lo superficial. Los chicos se va realmente hacia qué está generando más bien esas burbujas o estas esferas nucleadas, y en lugar de estar atacando una a una y estar viendo diferentes lugares y ángulos y demás, es simplemente quitarnos la fuente de lo que lo está generando, es como ir a esa causa raíz, y muchas veces puede ser un implante que es como un programa también, y se la pasa creando juicios y puntos de vista y no muy creativos, y realmente estamos tratando de quitarnos esos programas sin irnos a la fuente de ello, y nos mantiene así años limitados. Todas las esferas nucleadas que están utilizando en este momento para limitar su realidad
se permiten descrear y destruir esto, por favor. Sí, gracias. Ya, acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos y más allá. Yo como lo veo, es un niño, soplando una pajilla, un popote, un tubito, en agua jabonosa, ¿no? Y entonces están las burbujas, sale y sale, y salen, o las bolitas estas de jabón, o pompas de jabón, y entonces tú estás ahí con el psicólogo o con el terapeuta, ¿no? Y ves una burbuja grandotota y dices, ¡ay, esa está bien grandota! Y le picas y hasta te salpica el jabón, ¿no? Y dices, ya me deshice de una bola grandotota, una burbuja grandotota. Pero aparece otra, y aparece otra, y tú estás pique y pique y pique y pique, y pasan los años y tú sigues pique y pique. Y hasta que no le das un zape al niño o al chavo o al chico, y para que deje de generar las burbujas, van a seguir habiendo burbujas. Y como dice Manfred, puede ser tú el que la estás generando, puede ser un implante, pueden ser diferentes cosas. Entonces yo lo veo como un zape energético o, niño, quítate, deja de hacer burbujas, ¿no? Sí, claro. Me encanta ver esa imagen. Debo de ser cruel. Darle un zape para que despierte y deje de hacer burbujas al niño. Y bueno, por último están los no por último. Oh, no. Cortos, chavos, dijimos cortos, creo que no nos saltamos cortos. Sí. Nos saltamos cortos y los cortos me encantan a mí. Bueno, empieza a platicar tus cortos. Los cortos son todos los lugares en donde estamos o buscando algún castigo o un premio por algo, donde al tener una relación que estamos teniendo, que creemos que es perfecta, creemos que vamos a obtener un beneficio económico, o son los castigos, en donde creemos que tenemos que castigarnos por sentirnos culpables en una relación con nuestros familiares y ellos nos dicen tal vez que somos muy egoístas y nosotros nos castigamos y creemos que somos egoístas porque no estamos cayendo en su juego, no estamos dando el dinero que ellos estén solicitando o haciendo lo que ellos están pidiendo, y en lugar de darnos cuenta de que nos están tratando de manipular, o nosotros caemos en la victimización, en lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es quitarnos ese castigo y salir de esa realidad que estamos creando. ¿Cómo lo ves tú, Beren? Sí, cuando nos acortamos, ya sea por un castigo o porque pensamos que esa persona nos va a resolver un problema o una necesidad, nos acortamos. Y a veces también son situaciones que acortamos como que pretendemos que no nos importan. Hay situaciones que pretendemos que no me debe de afectar, voy a hacer todo lo posible porque no, y haces tus mantras, haces tus, ¿cómo se llama? Afirmaciones, no me va a afectar, no me va a afectar, a mí eso no me debe de afectar. Y me encanta un ejemplo que pone Gary. Él habla de que con una de sus esposas, a él le gustaba apretar la pasta de dientes de abajo para arriba. Y en ese entonces era de esas pastas donde el tubo era como de metal, entonces había que enrollarlo. Y a él le encantaba hacerlo de abajo para arriba. Y la esposa lo apretaba de donde fuera. Entonces él pretendía que no le importaba. Y no le importaba, y no le importaba. Él decía, si mi esposa es tan hermosa y tan dulce, y yo la adoro, y estoy enamorada de ella, ¿por qué me va a importar esto, no? Y entonces se acorta y se acorta y se acorta el hombre pensando, no, eso no me debe de molestar, porque es una tontería, no me debe molestar, ¿no? Y a los 6 meses de casados, algo surge, se dan una peleada y al final él le grita, y además aprietas la pasta de dientes donde no debes, ¿no? Y esto que tú has estado negando, que estás sintiendo y donde te estás haciendo que no te importa, de repente explota y es como un cortocircuito, ¿no? Que de repente va, ¿no? Y crea una explosión mucho más grande de la que debería de ser si tú, no sé si sabes de electricidad, ¿no? Pero si tú tienes un cable que está un poco pelado y le pones cinta aislante o la cortas y le pones algo para unirlo, no se crea el corto. Pero si tú la vas dejando, se va desgastando y puede crear un cortocircuito, ¿no? Entonces es como yo lo veo, ¿no? Que algo está ahí que tú estás pretendiendo que no existe y de repente hace el cortocircuito. Y va a crear ese cortocircuito y ese cortocircuito y tú vas a estar explotando a veces, ni sabes por qué, porque no has tú
puesto tu atención y estado consciente de qué es lo que está pasando. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo hice mi maestría, la última que hice, que es en filología inglesa, yo viví en Dinamarca, soy danesa mexicana, y en el examen final yo hice una tesis de veras fabulosa, no es por nada. Y el maestro, de hecho, yo podía especializarme, yo me iba a especializar en historia, iba a hacer una tesis sobre Nixon y Nixon tenía enfermedades mentales, entonces yo quería ver cómo las enfermedades mentales, al ir progresando, iban afectando sus políticas. Un profesor de literatura me dijo: Berenice, tú eres maravillosa en literatura, por favor, no desperdicies ese talento, haz la tesis en literatura. Me encanta leer, dije, bueno, me hago profesora de literatura. Entonces hago mi tesis con él y él me dice: es que yo te voy a apoyar. En Dinamarca tienen el profesor que te hace la prueba y luego tienen a alguien que le llaman un censor, que es un profesor externo que viene para asegurarse que no hay favoritismo o que la trae en contra tuya, te va a dar una calificación. Y esta persona decide que tengo acento mexicano, que hablaba con acento danés, que es chistoso el inglés, pero yo al hablar inglés hablo con acento mexicano, y que eso va a crear que nadie me entienda y que no me puedan contratar. Ese era su punto de vista bien interesante. Entonces, en vez de darme la mejor calificación, me da un 8 de 10 o algo así. No, me da, bueno, no importa, me da 2 puntos menos de lo que me debería de haber dado de acuerdo al profesor con el que yo estaba. Y para mí fue un puñetazo en el vientre. Simplemente sentí el puñetazo. ¿Y qué pasó? Que yo traté de pretender, bueno, ya me dieron mi maestría, no importa, yo ya me voy a ir a hacer mi doctorado, a mí no me importa lo que me digan, que quién sabe qué. Yo conseguí un trabajo en una de las universidades más caras, creo que la segunda universidad más cara en Canadá, dando clases en inglés a gente de habla inglesa, y yo dije, no me va a importar. Pero cada vez que alguien hablaba de mi acento mexicano, me ponía como loca, se me olvidaban las palabras, a veces era como que si se cerrara una puerta en mi mente y no podía yo ya hablar inglés, o hablaba con un acento horrible y cometía los peores errores gramaticales. Entonces eso estaba informando mi carrera. Y ese es uno de esos cortos, ¿no? Que tú pretendes que no te va a importar y sí te importa. Y sí te importa hasta que lo dejas ir con algo como el enunciado aclarador. Entonces, ¿qué nos lleva a los más allá? Los más allá son esos momentos donde sientes ese golpe energético, donde se te congela el cuerpo, donde se te para el corazón o hasta de plano te sales de tu cuerpo. Es donde te dan una noticia o recibes una cuenta mucho más alta de lo que creías y no tienes cómo pagarla. Son esos momentos donde casi te congela. Te congelas y te quedas en shock, ¿no? Sí. Sí, no, esos momentos de más allá. Ahora que estabas hablando de todos los cortos, en mis relaciones dije, órale, sí que tuve varios lugares en donde donde ignoré muchas situaciones, y para mí ha sido en relaciones en donde algo que no me hace, algo que no me afecta, algo como que no lo quiero ver, y de esa manera no me va a impactar, y ¡poing! Pasaba algo y explotaba la bomba, y esos más allá se fueron acumulando. Entonces, por un lado, creemos que ya resolvimos, que ya cambiamos, que ya transformamos esa energía. Sin embargo, llega una nueva relación, dice algo similar o activa ese botón rojo, y ¡pum!, regresamos nuevamente a esa misma emoción que creamos en el pasado. Y precisamente al correr el más allá es irnos a todos esos lugares en donde quedamos, esas emociones, esos shocks tan fuertes que se quedan estancados en tiempo y espacio, a pesar de que ya esa situación, entre comillas, lo hayamos dejado ir y lo hayamos liberado, energéticamente se queda en nuestro pasado, y tarde o temprano regresa con alguien que nos apriete ese botón en una relación, en el trabajo. Puedes ver algo en la tele. Inclusive yo me acuerdo que yo tuve un trauma cuando yo tenía 3 años y era bien chistoso porque podía ver algo en la tele, leer una novela o algo, y me llevaba a Veré de 3 años y me dejaba congelada en la misma, así de que no puedo hacer nada. Soy una niña de 3 años totalmente asustada, sin saber qué puedo hacer, sin mis papás que me protejan. Y sería una mujer con hijos y súper triunfadora,
y pasaba algo y me volvía yo esa niña de 3 años una y otra vez. Era bien chistoso. Para mí las entidades, por ejemplo, yo generé muchos más allá. Cuando era niño tuve tantas experiencias que generaron un shock muy fuerte en mí de ver a los seres y me espantaba de levantarme en la cama a medianoche y estar viendo a un ser, a un viejito, quien se me presentara. Todo eso generó un shock tan fuerte que por muchos años inconscientemente elegí dejar de verlos y al empezar a correr más y más esta frase liberadora, todo se fue haciendo más y más flexible de manera que todos esos lentes de los que hablamos al inicio sobre nuestros juicios, puntos de vista, se empezaron a desvanecer y las emociones, decía, bueno, si ya no tengo puntos de vista de que dan miedo, de que me pueden hacer daño, ¿qué es esto que me está limitando a percibirlos aún más? Oh, hay tantas emociones y sentimientos que había generado que no me había dado cuenta que tenía, que estaban inconscientemente escondidos. Ahí, con los más allá, es como, pum, se ha ido desvaneciendo y es lo que me ha permitido expandir aún más esa percepción a estos seres. Entonces, más allá, no quieren correrlo, definitivamente no lo hagan. Entonces, todos los más allá, creando los más allá, eternamente más allá, limitando y dominando su vida, los quieren destruir y descrear. Oh, sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y es el enunciado aclarador, esa es una explicación, pero no tienen que entenderlo. Como los mencionamos al inicio, realmente es un enunciado que vamos a utilizar sin que la mente lógica lo entienda, que solamente energéticamente va a hacer su trabajo, no tienen que hacer ustedes nada más que eso. Es usted el que va a percibirlo, el que va a transformar las energías con este enunciado. ¿Y qué más? ¿Cómo puede ser más fácil que esto? Sí, ¿cómo nos podemos divertir con esto y qué podemos crear que va más allá de lo que creemos que es posible o imposible? Y todo lo que no nos permita jugar con esta herramienta y divertirnos, lo queremos destruir y descrear, por favor. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Todo lo que no nos permita tener facilidad con todo esto, lo queremos destruir y descrear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Y comiencen poco a poco, realmente es una práctica, inténtenlo, no pierdan nada con hacerlo, inténtenlo. Cada vez que perciban una energía limitante, donde perciban que se quedan en shock, donde perciban juicios de ustedes mismos, de otros, empiecen con este enunciado y perciban ustedes esa diferencia, percíbanlo para ustedes cómo es esta diferencia al correr este enunciado aclarador. Sí, jueguen con él. No lo pueden hacer mal. La verdad es que las herramientas de Access son muy amables. No lo pueden hacer mal. Claro, hay alguna forma que es más directa, pero la verdad es que todos empezamos creando nuestros podipocs y puede ser súper divertido hacerlo. Si les hace muy largo todo este enunciado, nada más pueden decir pod y poc. Esa es la versión corta de todo este enunciado que ya trae todas las energías que pueden asistirle a transformar todo lo que están limitándoles, pod y poc. Y es por eso que le llamamos podpokeando. Es la versión corta de este enunciado. Yo estoy buscando, hay un proceso que me encanta y lo acabo de encontrar, que estaba en el manual de barras de hace un año o más, que me encanta y lo uso mucho, entonces quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuántos más allá tenemos controlando, dominando, manipulando, creando y destruyéndonos a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestras relaciones y a nuestros flujos de dinero? Todos los que esos sean multiplicados por un diosillón lo queremos destruir y descrear, por favor. Todos, gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Es uno de los procesos verbales que son mis favoritos. Cada vez que me siento atorada, cada vez que tengo esos momentos de, ¿no? O que estoy con alguien que tiene esos momentos, lo uso mucho. Entonces lo voy a repetir una vez más. ¿Cuántos más allá tenemos controlando, dominando, manipulando, creando y destruyéndonos a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra vida, a nuestra existencia,
a nuestras relaciones y a nuestros flujos de dinero. Ups. Todos los quesos sean multiplicados por un Dios y yo nos queremos destruir y descrear. Sí, por favor, hasta mareo me dio. Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipacto, los 9 cortuseados y más allá. Cuando lo quitaron del manual, yo estaba, no, por favor, no me lo quiten, que es uno de mis favoritos. Entonces, bueno, aquí lo hemos revivido, Manfred y yo, sí, para que lo sigan disfrutando. Creo que lo pueden usar casi por lo menos una vez al mes y van a seguir librando. Yo a veces estaba a clases de barras 2 veces, 3 veces al mes y siempre ha habido carga. Entonces, disfrútenlo y bueno, ¿qué más podemos crear juntos con esto? Así es, Bere, ¿qué más podemos crear juntos? Tenemos clases súper interesantes próximamente, bueno, Hangouts próximamente, así que no se los pierdan. Vamos a estar informándoles por Facebook cuando vamos a hacer la siguiente, que es muy interesante. Sí, tenemos una serie que se llama Entidades y demás. Síganos, va a haber un grupo de Facebook con ese nombre donde vamos a poner todos los videos que estamos creando. Y si están más interesados, nos pueden encontrar Manfred Cepeda y Berenice Lara Laursen. Y de hecho en Facebook me encuentran como María Berenice Lara Laursen. Y para mí es Manfred Cepeda. Manfred Cepeda, él sí tiene el nombre aquí abajo. Búsquenos. A mí, por favor, si pónganme un mensajito, te vi con Manfred o te vi hablando del enunciado aclarador del POC para que los haga amigos, porque sí recibo muchas peticiones de gente que tal vez no es muy amable o de esas máquinas que te dicen, hola, ¿cómo estás, querida? Que estás tan guapa, tienes una sonrisa tan hermosa, ¿no? Entonces, sí quiero saber a quién acepto, no quiero aceptar a cualquier gente, entonces nada más síganme quién es y con gusto me haré su amiga y les contestaré cualquier pregunta. Claro, si tienen preguntas, si tienen alguna sugerencia, algo de lo que quisieran que habláramos también para hacer más invitación, y recuerdo que teníamos alguna invitación para hablar sobre las clases en Colombia, para hacer promoción en clases en Colombia. Sí, también. Entonces, Colombia se está abriendo, Sudamérica se está abriendo. Si quieren más información, comuníquense con nosotros. Y por hoy, gracias, Manfred, una vez más por la linda invitación que eres y por jugar conmigo y con todos nosotros. Gracias, Bere, gracias a todos que nos escucharon y nos vemos pronto. Hasta muy prontito. Los adoro. Gracias. Chao.